Bueno, antes que nada, un agradecimiento al doctor Presno y al laboratorio Chopo y al grupo PROA por la invitación. Siempre es un honor poder dirigir a colegas y en un foro tan importante como este. Pero debo de admitir que cuando me invitaron, cuando él me invitó en una agradable y amable charla y me propuso que el tema que expusiera fuera neurosis y depresión, yo me quedé pensando en el término de neurosis, un poco desconcertado. Y la razón de mi desconcierto es que la neurosis como concepto, como término, ha caído en desuso. Ha caído en desuso porque resulta que la Asociación Psiquiátrica Americana, que es la fuente principal del conocimiento científico médico psiquiátrico, dejó de lado la neurosis como un término y esgrimió una serie de razones. Dejó de utilizar el término neurosis a partir de su manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades psiquiátricas en el año de 1980. La asociación decidió que este término iba a ser suprimido y dio sus razones. Las razones que esgrimió principalmente fueron que el término neurosis implicaba un término de origen psicoanalítico y lo que pretendía la asociación en ese momento era precisamente mostrar una posición ateórica sobre el origen de las enfermedades mentales, principalmente mostrándolas como un fenómeno y que de allí se desprendieran los abordajes de investigación sobre el origen de las enfermedades mentales. Como la neurosis había tomado características fuertemente psicoanalíticas, aunque ese no fue su origen, prefirió suprimirlo. Otra cosa que dijo fue que el término neurosis solamente sirvió para describir 4 alteraciones básicas que fueron las que Freud formuló: la neurosis de angustia, la neurosis fóbica, la neurosis obsesivo-compulsiva y la neurosis histérica. También en ese manual de 1980 suprime el término de histeria, y la razón por la que lo suprime es aduciendo que el término se había vulgarizado de tal manera que ya quién sabe qué quería decir. El asunto es que no fue una cosa sencilla porque la histeria existía desde muchos, podríamos decir, milenios atrás. Bueno, no tantos milenios, pero sí muchos siglos, varios milenios, por lo menos 2. Y deshacerse de un término como ese, pues era verdaderamente llamativo para la comunidad psiquiátrica. ¿Cuáles fueron las razones que esgrimió para la supresión? Otra más fue que implicaba una clase de patología. En la tradición psiquiátrica, las patologías se dividían en neuróticas y psicóticas. Las patologías neuróticas decían que había un síntoma perturbador importante y un enjuiciamiento de la realidad dentro de lo normal. O sea, el paciente sentía que ese síntoma que aparecía en su vida era algo extraño a él y que tenía que ser atendido. Esto en contraposición a la psicosis, en donde la perturbación del juicio de la realidad es muy amplio y en donde el problema de que el paciente pueda considerar sus síntomas como una alteración está en entredicho. Es más, nosotros podemos decir que uno de los problemas principales de la psicosis es la falta de conciencia de enfermedad. Allí en donde todo mundo ve una alteración, el psicótico no lo hace. También dijo que el problema era un conflicto, era un proceso etiológico, implicaba un proceso etiológico y hablaba naturalmente de las posiciones psicoanalíticas. Era un conflicto inconsciente. Si ustedes recuerdan, el psicoanálisis propone que la mente tiene una parte inconsciente. Ahora otras ramas de la psiquiatría y otras teorías también los proponen, que activaba la angustia, y esta angustia
formulaba una serie de mecanismos defensivos anómalos que impedían que el sujeto lograra sus fines, provocando la aparición de síntomas. Lo que hizo el DSM, el Manual Diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica, fue introducir el término de trastorno mental. El trastorno mental lo que intentó fue agrupar una serie de síndromes o de patrones conductuales anormales o de situaciones psicológicas clínicamente significativas en el consenso de la mayoría de los psiquiatras. Y entonces propuso que esas entidades se denominaran trastornos porque no podían llamarse enfermedades sin saber cuál era su etiología, sin saber hasta qué abarcaban y hasta dónde no. En esos trastornos había un síntoma o un deterioro o una incapacidad en el funcionamiento normal de lo que hasta entonces se consideraba como la mente. Implicaba una disfunción biológica, psicológica o conductual. Pero al pasar de las ediciones del manual diagnóstico, empezamos a ver cómo el concepto de mente empezó a convertirse en un problema para los clasificadores de los problemas psiquiátricos. Ya no digamos el de psiqui, que es francamente anecdótico, que se utiliza solamente por pura tradición. El alma, que ya no se toma en consideración dentro de los aspectos de las enfermedades mentales, se transformó de manera natural en el concepto de mente. El concepto de mente empezó a significar un problema para los editores y para los miembros de la Asociación Psiquiátrica. ¿Por qué? Porque revelaba el anacronismo entre dividir trastornos mentales de trastornos físicos. O sea, no podía ser que los trastornos mentales no fueran físicos. Entonces, este anacronismo empezó a provocar una serie de escozores en la asociación. Sin embargo, como bien decían ellos, pues no encontraron otro mejor y lo dejaron. Es más, todavía el manual se llama Manual de Diagnóstico Estadístico de las Funciones Mentales. Pero ¿qué pasó? Para el DSM-5, en el 2013, o sea, acaba de salir, no tiene ni un año, resulta que el término mental empieza a desaparecer en términos que para nosotros pueden ser tan comunes como retraso mental. El retraso mental a partir del DSM-5 ya no se va a llamar retraso mental, ya se va a llamar trastorno del desarrollo intelectual. Es una traducción libre mía porque todavía no sale en español, así que a lo mejor le cambian un poquito el nombre, pero se los dejo al costo. Y en otro que es para nosotros muy importante, como la demencia, del término DEMS, que significa mente, ya no va a tener ese nombre y ahora se va a llamar trastorno de deterioro cognitivo, leve o mayor, y cada uno de sus apellidos según las enfermedades. El asunto está en que entonces existe una contraposición con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, en su clasificación internacional de las enfermedades de la 10ª edición, dice que el término neurosis lo va a conservar. Y lo va a conservar por varias cosas. Una de ellas, la tradición. Otra de ellas, que muchos de los factores que se consideran, muchos de los problemas que se consideran neuróticos tienen factores psicológicos involucrados y que por lo tanto merecen el término de neurosis. Y porque para muchos psiquiatras las formas o la clasificación de organización entre neurótico y psicótico sigue siendo vigente. Por ahí otros han aumentado la organización limítrofe de la personalidad, pero tradicionalmente lo psicótico y lo neurótico es lo que está todavía en el lenguaje de la psiquiatría hoy en día. El trasfondo tiene que ver con un asunto epistemológico, tiene que ver con un asunto más allá de solamente la vulgarización de un término, tiene que ver con la supremacía de una serie de preceptos
del conocimiento, de los cuales pocas veces reflexionamos. El asunto tiene que ver inicialmente con el dilema mente-cuerpo. El dilema mente-cuerpo se supone zanjado por muchos. Para algunos, la mente y el cuerpo son entidades diferentes. A quien considera esta posición se le considera un dualista. El dualismo más extremo es el dualismo sustancial, en donde hay dos instancias, dos esencias de las cosas, de la existencia, que provienen de lugares diferentes. Por un lado el cuerpo, que es una entidad biológica, bioquímica, física, y por el otro lado el alma, que es un efluvio divino que nos es dado para la existencia. Muchos de nosotros todavía consideramos este dualismo todos los días, o más bien todos los domingos, cuando hacemos nuestros rituales religiosos, y consideramos que es un dualismo válido. Por el otro lado está la posición radical contraria, que es el monismo. El monismo sugiere que no existen dos sustancias, que no pueden existir, y el monismo más tradicional y más caro a la medicina, pues naturalmente es el monismo materialista, energetista, en donde nosotros consideramos como médicos y científicos que la energía y la materia no se pierde ni se gana, solo se transforma. ¿No es cierto? Entonces todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor son alguna forma de energía más o menos condensada, dependiendo de las moléculas que lo forman. Y de allí nosotros extendemos todos nuestros principios científicos. El asunto entonces quiere decir que para la psiquiatría el paradigma de la física como la ciencia básica de todas las ciencias está ganando, y lo que nosotros pretendemos como médicos en las ciencias básicas de la medicina es un reduccionismo materialista, monista, fisicalista, en donde nuestro conocimiento más importante será descubrir la esencia molecular de las enfermedades. Si nosotros descubrimos esa parte, podemos actuar sobre la composición de una molécula y cambiar el curso de una enfermedad. ¿Cuál es la molécula que nos es paradigmática? Pues naturalmente el código genético. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros podamos manipular por completo el código genético? Pues realizar cambios sustanciales en la composición de nuestros organismos de tal manera que no enfermemos de tal o cual cosa. Como le pasa a los productos transgénicos como el maíz y el frijol. ¿Para qué queremos que eso suceda? Para que no tengan plagas, para que toleren mejor la escasez del agua. Ese es una de las metas y de los lugares a donde la medicina nos lleva, a pesar de nuestra constante inclinación y decir de que nosotros no debemos de alejarnos de la medicina humanística. Bueno, el método científico es cuantitativo y por lo tanto es el que mejor representa la manera en la que nosotros decimos que las cosas suceden. Las cosas subjetivas, las cosas que no son objetivas, nosotros las consideramos acientíficas, las consideramos doxa, como decían los griegos, o una opinión, o sentido común, o a veces las llamamos así como la manera chistosa en la que hablamos. Sin embargo, hay corrientes filosóficas que nos dicen que ciertas complejidades de la existencia y de la materia no pueden ser explicadas más que a través de la acción de varios factores que aparecen al mismo tiempo. El ejemplo clásico es el agua. El hidrógeno se comporta de un modo, el oxígeno se comporta de otro modo, pero si los juntamos en una molécula se convierten en agua y tienen propiedades totalmente diferentes. Y entonces hay teóricos que dicen que aunque nosotros insistamos en que vamos a ir reduciendo todo lo mental al funcionamiento del cerebro, de todos modos habrá una emergencia de ciertos fenómenos que no podrán ser explicados por la suma de las partes del cerebro.
A esa teoría se le conoce con el nombre de emergentismo. Muy bien, el CIE-10 mantiene el término neurótico. Regresemos un poquito a nuestra materia después de la digresión filosófica, bueno, pseudofilosófica que acabo de hacer, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos que el CIE-10, que además es el instrumento diagnóstico que nosotros debemos de seguir, nos ofrece? Pues los que la tradición ha aceptado como neuróticos. Todos aquellos trastornos como las fobias, las relacionadas con el estrés, las relacionadas con la adaptación, que tienen que ver con lo que nosotros consideramos una alteración de las funciones mentales. Esas funciones mentales se alteran y no necesariamente implican una alteración estructural del cerebro. Si nosotros con lo que sabemos vamos y buscamos una alteración cerebral, muy probablemente no la encontraremos. Sin embargo, estamos ciertos de que todas esas funciones se asientan en el cerebro. Eso no nos queda la menor duda. Pero acuérdense, la diferencia está en si consideramos que de la función cerebral puede emerger algo diferente, a lo cual llamamos mente. Si nosotros consideramos eso, el término neurótico todavía tiene vigencia, porque todas estas alteraciones tienen una relación muy importante con la calidad de cómo nuestro sistema, entre paréntesis, nervioso, hace que la información transite. Y digo entre paréntesis porque esta corriente del pensamiento que se llama cognoscitivismo puede suponer y acepta que haya, por ejemplo, procesadores que hagan cursar la información de una manera semejante a una mente y la llaman mente. Ellos no la llaman mente, la llaman inteligencia artificial. Todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial más allá de la película, aunque la película es un buen ejemplo de lo que se pretende entender por inteligencia artificial. ¿Qué otra cosa implica? Pues que existen una serie de necesidades que nosotros tenemos que satisfacer y que nos crean simplemente con la realidad un conflicto. Y además de que con la realidad nos signifiquen un conflicto, nosotros les echamos ahí pues ciertas costumbres y algunas moralidades que nos impiden cumplir con esas necesidades, y esos conflictos hacen que aparezcan síntomas por una fórmula de compromiso. Ya que no podemos llegar a tener lo que añoramos, por lo menos vamos a hacer un síntoma que nos permita el escape de una energía dolorosa para que solventemos un poco el problema. Y otro sistema que también me explica un poco la neurosis es aquel en el que nosotros, aquel que dice que nosotros aprendemos patrones de conducta de manera anómala para no poder resolver lo que necesitamos resolver. Y al emprender patrones de conducta anómalos, lo que nosotros hacemos es frustrarnos y conseguir dolor en el sistema. Cualquiera de estas teorías que se acercan a la explicación de la neurosis llevan a la aparición de síntomas que se han agrupado en esta clasificación que ahora les muestro. El CIE-10 dice que el primer grupo de trastornos neuróticos se llaman ansiedad fóbica. Y la ansiedad fóbica agrupa a la agorafobia, la fobia social y las fobias específicas. Creo que sería un poco redundante explicar qué es la agorafobia, el temor a los lugares abiertos o a los lugares en donde yo no pueda hacer uso de una huida si tengo una angustia. La fobia social, pues la que estoy sintiendo aquí enfrente de ustedes, ¿no? Entonces estoy así como un poco temeroso y entonces me siento un poco fóbico, ¿no? La otra son las fobias específicas. Cada quien tiene un miedo irracional a algo, como entrar a un elevador, como a las arañas, como a las alturas, que generalmente no vienen de la experiencia o que pueden venir de la experiencia. Y al no venir de la experiencia implican una serie de mecanismos que tendríamos que explicar.
nos tomaría verdaderamente todo un curso hablar de cuáles son los procesos neuróticos y cómo tienden a la explicación de estos síntomas. El otro trastorno neurótico pues es la ansiedad. Hay un problema muy serio, pues como en los Estados Unidos nos inunda con su información, para ellos es muy importante hablar de ansiedad y no de angustia, pero para nosotros sí hay diferencia entre ansiedad y angustia, ¿no? Yo me acuerdo de aquel bolero que dice, ansiedad de tenerte en mis brazos, y no es precisamente que yo esté angustiado, la angustia será que no la tenga entre mis brazos, ¿no? Entonces sí, me voy a angustiar. Entonces hay ansiedades benéficas. Si yo voy por alguien a recibirlo al aeropuerto, pues entonces estoy ansioso de verlo, pero eso no quiere decir que yo me sienta mal, esté molesto, pero en cambio la angustia sí. La angustia implica todo un proceso fisiológico en el donde yo me siento mal por lo que me está pasando. La manera más sencilla de entender la angustia es decir que la angustia es el miedo sin el objeto. Si por algún extraño sortilegio entrara a esta sala un león, casi todos sentiríamos miedo. Eso lo entendemos. Pero si nosotros tenemos esa misma reacción sin el león, con la sensación de que algo malo está pasando o algo malo va a pasar, pues eso es angustia. Entonces, estar enfermo de esa sensación implica que se nos está presentando de una manera constante sin que haya un estímulo, ni siquiera una sensación o una vaguedad interna que implique que yo me tenga que sentir angustiado. Si mi hijo no hizo la tarea el domingo y tenía que haber comprado un mapa, bueno, ahora puede ir a papelerías que están abiertas, pero en mis épocas no había papelerías abiertas los domingos en la noche. Y uno cuando descubría que tenía que ir a comprar la monografía de X cosa, sentía el domingo en la noche angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque no había uno hecho la tarea. Pues mucha gente se queda con esa angustia, con esa sensación de malestar los domingos en la noche, porque se la aprendió así y cada vez que llega el fin del domingo, el lunes se convierte en un verdadero problema. Aparece a veces de manera episódica, paroxística, con la sensación de que nos vamos a morir, con algunas manifestaciones neurovegetativas como palpitación, sudoración, y entonces la llamamos ataque de pánico o trastorno de pánico. O aparece de manera constante, todo el tiempo, a veces sutil, a veces un poco más intensa, y la llamamos ansiedad generalizada. Y una de las comorbilidades más frecuentes de la ansiedad pues es la depresión, y tenemos en la clasificación el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Bueno, no acabo de entender. Otro de los trastornos neuróticos es el trastorno obsesivo-compulsivo, en donde lo que me sucede es que emergen ideas anormales, ideas que yo considero absurdas, que yo enjuicio todavía dentro de lo que no está bien, pero que no puedo evitar que aparezcan. Y al no poder evitar que aparezcan, llevan el nombre de obsesiones. Si esas ideas me compelen, me impulsan a realizar actos o rituales para poder deshacerme de la idea, porque la idea yo sienta que tiene una fuerza muy intensa, entonces les llamamos compulsiones a esos actos. Por ejemplo, la clásica idea de que yo tenga las manos sucias, a pesar de que me las haya lavado, y la necesidad de lavármelas. La idea de que no estoy seguro de si dejé cerradas las llaves del gas en mi casa y entonces tenga que regresar 3 o 4 veces a revisar si eso sucedió. O la idea de que soy un pecador empedernido y redento y que entonces lo que tengo que hacer es una serie de rituales religiosos continuos para poder salvarme. O de que si no hice un acto como por ejemplo tocar los pies de una estatua, entonces me va a pasar alguna cosa mala. ¿Han visto Monk? Monk es el caso paradigmático de un hombre que es un trastorno obsesivo. Allí lo ponen muy bien porque puede sublimar al darse cuenta de todos los vericuetos del crimen y descubrir al criminal porque él toma en consideración hasta el más mínimo detalle. Otros de los trastornos que se agrupan dentro de las neurosis son
las reacciones al estrés grave y los trastornos de adaptación. Desde siempre hemos sabido que una fuente de sintomatología psiquiátrica es el estrés agudo. El estrés agudo implica que nosotros tengamos una huella indeleble de ese suceso, y al tener esa huella indeleble y repetírsenos, al soñarla, al no permitirnos estar tranquilos, consideramos que eso se ha convertido en un trastorno. A veces esas apariciones repetitivas surgen tiempo después de que el evento ha sucedido, y entonces le llamamos trastorno de estrés postraumático. Pero nosotros consideramos también neuróticas las adaptaciones anormales a ciertas situaciones. Es cierto, por ejemplo, que enfermar puede implicar una tristeza, pero si nosotros nos deprimimos francamente porque tenemos una enfermedad que no necesariamente es grave a pesar de lo que se nos ha dicho, lo consideramos como una anormalidad, como un trastorno de adaptación que puede tener una depresión leve, de corta duración, o una depresión larga, en donde a veces es necesario la utilización de medicación. Otras alteraciones emocionales que pueden aparecer, como obsesiones o regresiones fóbicas o infantilizaciones dentro de los eventos adaptativos, son considerados neuróticos, y las alteraciones disociales que pueden suceder cuando existen eventos traumáticos muy severos, como podría ser los daños a los edificios en un padre dolido ante la desaparición de un hijo. Eso podría ser tomado en consideración como un problema de adaptación. Una de las cosas que hace la psiquiatría en sus manuales es decir que toda confrontación con la autoridad no es patología. Los trastornos disociativos pues son los clásicos de las neurosis. La amnesia, el olvidarme de cosas específicas, la fuga, yo tenía que venir aquí pero de repente aparecía en Acapulco porque me estaba yo muy nervioso, el estupor, cuando la gente se pone confusa y se pone desentendida del medio porque tiene un conflicto muy grave en su casa o en su trabajo, el trance y la posesión, cuando la persona puede empezar a realizar rituales complejos, no epilépticos, porque tienen un conflicto muy severo que tienen que resolver y no lo pueden hacer. La motilidad, naturalmente los temblores y los movimientos anormales que no tienen una explicación neurológica, y las convulsiones. Uno de los fenómenos más frecuentes que vemos en los centros de atención epiléptica es como la epilepsia y la pseudoepilepsia, que llaman los neurólogos, aparecen muy frecuentemente. La pseudoepilepsia le llaman ellos a las convulsiones disociativas. ¿Qué quiere decir? Que esa convulsión no tiene un correlato eléctrico en el cerebro. Aparecen como una repetición no epiléptica de los síntomas de su mal. Las anestesias y las pérdidas sensoriales pues son clásicas, ¿no? Y los trastornos mixtos, en donde pueden aparecer varias de estas características. Los trastornos somatomorfos, que en la clasificación americana se colocan como semejantes a los conversivos, en el CIE-10 tienen el valor de una característica clínica, y es que el paciente se queja principalmente de alguna enfermedad, de algún mal, de algo más sistemático que solamente una parálisis o algún dolor. La somatización es una de las razones más frecuentes de atención primaria, en donde el paciente brinca de médico en médico tratando de encontrar la solución a un problema que no tiene su origen en el cuerpo. Naturalmente, la hipocondriasis, que es la certeza de que uno está enfermo de algo, a pesar de que no le hayamos demostrado que eso no existe. La disfunción vegetativa se colocó dentro de los trastornos somatomorfos y dentro de los trastornos neuróticos, porque aunque tienen la sutil aparición de ciertos síntomas físicos en diferentes órganos, lo que antes podríamos llamar psicosomático, no son enfermedades propiamente físicas, sino que dependen de la alteración psicológica. Y naturalmente lo que por mucho tiempo se llamó dolor psicógeno,
que aquí se llama dolor persistente somatomorfo. Dos entidades por separado, uno la neurastenia y el otro la despersonalización y desrealización. La neurastenia porque cada vez está siendo más difícil no incluirla dentro de otros diagnósticos, y la característica principal que se le da es el de la fatiga crónica, y la despersonalización, desrealización, porque no tiene una característica que puede incluirse en los otros grupos. Es esta sensación como de mirada en tubo, como de no estar allí, como de verse externamente cuando se encuentra frente a una angustia muy intensa. Muy bien, el concepto de neurosis no se quedó limitado a una situación puramente sintomática. El concepto de neurosis implicó para muchos teóricos una extensión de lo que significa vivir en un mundo de conflicto. Un mundo de conflicto que nos impone siempre restricciones por la realidad misma, ¿no? La misma realidad hace que nosotros tengamos que trabajar y hasta a veces luchar por lo que queremos, y máxime cuando dentro de nuestros valores y de nuestra estructura moral existe la prohibición de que nosotros podamos conseguir lo que queremos. Alguien quiere estar un poquito más pasado de peso, pero en su casa todos son delgados y le critican acremente. Eso es una vida neurótica para muchos autores. Es una disposición de la personalidad y un intento fallido de resolución vital, en donde el problema más serio está en la alienación que nosotros tenemos de nuestras metas como seres humanos. Otros autores dicen que son detenciones en el desarrollo, son trabas que nosotros hemos puesto en la consumación de una vida feliz hasta el final de nuestros días, a pesar de que sepamos que el último fin que todos seremos de cumplir será la muerte. Esas son las palabras que yo tengo para decirles sobre la neurosis. Y ahora entremos de un tema controversial a un tema popular. El tema popular que nos ocupa hoy, pues es la depresión. Y es popular porque, ¿qué está de moda hoy en día? Pues la depresión. La depresión se ha convertido verdaderamente en un problema. Ocupa casi un asunto de salud pública. Se está convirtiendo en una de las causas por las cuales se invierte cada vez más en incapacidades y en problemas de trabajo en la vida laboral. Entonces, la depresión es el tema de hoy. Tenemos que decir que la depresión requiere de una definición, no es cualquier depresión, es una depresión vital, es una depresión de los afectos, es una depresión del humor, una baja en esas circunstancias, porque depresiones pues hay económicas y hay de muchas otras, ¿no? Tenemos que diferenciarla de un término viejo que todavía se usa, que es la melancolía. La melancolía era un término que Hipócrates utilizó para tratar de explicar la depresión, aduciendo que lo que tenía el ser que la padecía era un acúmulo de bilis negra. Melanos es negro y colia es, ya me metí en problemas. Pues bilis, fluvio, líquido, como lo eran también la bilis amarilla y la sangre y la flema. Hoy en día el término melancolía se utiliza exclusivamente contrariamente a lo que hacemos en la manera común, a las depresiones más graves. Generalmente la gente dice, pues es que ando melancólico, así tristón. No, en psiquiatría, melancolía es la depresión más grave, la depresión que impide que la gente se levante de su cama, que se encierra y que corre las cortinas para estar todo el tiempo a oscuras. Entonces, decimos que la depresión es la disminución de la vitalidad, o sea, de la actividad vital, la incapacidad para interesarse y disfrutar en un humor depresivo. Actualmente la depresión se divide en el espectro de las enfermedades del afecto y del humor se divide en males mayores y en males específicos.
Los males mayores son la depresión grave, que es la parte constitutiva del trastorno depresivo mayor, y las específicas como son la ciclotimia, la distimia, de las cuales vamos a hablar. Para que exista un trastorno depresivo mayor, por lo menos tiene que haber 2 o más episodios, ahí me equivoqué, 2 o más episodios de depresión mayor. Los antecedentes vienen desde el pensamiento krepeliniano. Emil Kraepelin es considerado el padre de la psiquiatría. Él fue el que empezó a identificar cómo había alteraciones sintomáticas y las trató de relacionar con el modelo médico, epidemiológico, de causalidad celular. Claro que en esos entonces, con sus limitaciones del siglo XIX, no pudo hacerlo, pero logró identificar lo que fue la psicosis maníaco-depresiva y posteriormente alguien que le corrige un poco la plana, por ejemplo en el término de la demencia precoz que la pasa a esquizofrenia, ese Eugene Bleuler, que lo que hace es que da una flexibilidad clínica a base de subcategorías de la depresión. Por allá de los 60, fíjense, se caracteriza bien la depresión bipolar de la unipolar y se determinan las características hereditarias, familiares que pueden tener estos males. Aparece desde principios del siglo XX la dimensión neurótica psicótica, que tenía un gran valor en el sentido de cuándo un paciente necesita ser internado y cuándo no, y fue una clasificación que se perdió por esta razón que les acabo de explicar en la primera parte de la plática. Implicaba, como les dije, criterios psicodinámicos, psicoanalíticos para comprender la enfermedad. Luego apareció también una idea sobre la depresión como algo que provenía del interior, del soma, o como algo que provenía del exterior, como algo reactivo. El ejemplo clásico es el duelo. El duelo es algo que nosotros perdemos, algo externo que perdemos y consideramos valioso, y en cambio la melancolía, la depresión más profunda, sería endógena. Estos conceptos también se han ido perdiendo. Hasta que llega el último, el del modelo necesario y suficiente, que es el que nosotros seguimos actualmente, los criterios que son necesarios para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. 5 de 7, 8 de 10, que incluyen un listado que a continuación les mencionaré. Antes les quiero decir que desafortunadamente el diagnóstico de la depresión sigue siendo clínico. Hasta ahorita todos los intentos de hacer mediciones físicas de la depresión nos han resultado infructuosas. Entonces tenemos que considerar un examen médico-psicológico profundo y la exploración de síntomas que incluyen diferentes categorías como los afectos, las funciones mentales, las cogniciones hoy en día, las conductas y ciertos aspectos psicofisiológicos. Los síntomas afectivos, para los psiquiatras, el más importante es la anedonia, más importante que la tristeza. Uno puede estar triste y sin embargo no estar deprimido. Sin embargo, si uno ha perdido la capacidad para disfrutar de las cosas que uno hacía antes, ojo, allí hay un síndrome depresivo muy probablemente. El abatimiento del ánimo, la abulia, la desesperanza, la intranquilidad, la ansiedad, los sentimientos de culpa, los sentimientos de vergüenza, el autodesprecio, la irritabilidad y lo que nosotros conocemos como disforia, que es una mezcla entre varios de estos síntomas. Dentro de los aspectos conductuales está el hábito externo abatido, ¿no? El incumplimiento laboral, el bajo rendimiento escolar, la inhibición física y del habla, el retardo psicomotriz, que está como síntoma conductual. En el abuso de las sustancias, los intentos de suicidio, el estupor, y se puede acompañar de una angustia que hace que muy frecuentemente la depresión se mire como una situación paradójica. ¿Por qué? Porque la angustia puede invocar
inquietud, hipermovilidad y agitación. Y entonces uno dice, ¿cómo va a estar deprimido si se está moviendo mucho, si está constantemente hablando? Pues sí, sí lo está, porque el componente ansioso es muy fuerte. Los síntomas cognitivos, ahora tan en boga, ahora se trata no solamente desde el punto de vista psicológico de abatirlos, porque muchos consideran que es allí el origen de la depresión, sino que además intentan revertirlos porque hay una postura, una posición, una hipótesis de que la depresión es una enfermedad neurodegenerativa, que si nosotros no la curamos va a acabar produciendo daño cerebral. Los síntomas cognitivos, pues la baja concentración, las alteraciones de la memoria, el pesimismo, las ideas de minusvalía, los autorreproches, la vergüenza, las indecisiones o dudas exageradas, las fallas en el juicio sobre uno mismo. Si se fijan, hay una cierta imbricación con el asunto afectivo, porque desafortunadamente en lo afectivo hay pocas palabras para describirlos. Caeríamos en la poesía y eso a la ciencia no le gusta. Y los síntomas psicofisiológicos pues son el insomnio, el despertar temprano, la somnolencia, los cambios en el apetito, la baja energía, la disminución en el deseo sexual, los dolores y las molestias. Esto es fácil de identificar y lo podemos diferenciar en algunos cuadros clínicos como ciertas características diferenciales. En los niños aparecen ciertas modalidades de depresión. A veces el niño está muy enojado, está muy inquieto y no precisamente triste, muy agresivo, y conforme va creciendo, entonces sí uno va notando el cortejo sintomático de la depresión de manera más clara. Ahí está la anedonia, la baja autoestima en los escolares, y en los adolescentes, pues la situación del diagnóstico se torna verdaderamente difícil. ¿Por qué? Porque las conductas riesgosas, las conductas ascéticas, puede uno considerarlas como normales de los adolescentes. Si se avientan en la patineta, pues está bien, y si se encierran en su cuarto a leer 3 libros de manera seguida, pues también parece ser que está bien, y sin embargo pueden estar enmascarando una depresión. En los ancianos es en donde más cuidado debemos de tener, porque el anciano es el que tiene el más alto riesgo suicida. Cuando un anciano nos dice que está deprimido y que está pensando en la muerte, debemos de tener mucho cuidado, porque la probabilidad de que lo realice es alta. Generalmente en los ancianos la depresión aparece ligada a eventos vitales como el jubilarse, como la pérdida de los seres queridos y esta serie de eventos propios de esa época. Los trastornos específicos de la depresión son la distimia. La distimia es lo que quedó de la neurosis depresiva. Los distímicos son estas personas que siempre están tristes, están tratando de convencernos casi de que están tristes. La tristeza es una parte constitutiva de su ser. ¿Cómo se diferencia de la depresión mayor? Por la intensidad, porque si nosotros vemos en la depresión mayor aspectos melancólicos, ya sospechamos que ese asunto no es precisamente una distimia. Se ha puesto la nota en la cronicidad de la depresión, del aspecto distímico de la neurosis, o sea, una forma de vivir triste en donde las cosas no tienen una felicidad como fin último. Son quejumbrosos, duermen mal, pero tienen una característica muy peculiar. De repente pueden sentirse bien. Algún autor que no cree en las neurosis, algún autor que dice que la mente no existe, propone que es un trastorno bipolar, que es un trastorno bipolar tipo 2, en donde la depresión es lo constante y a veces hay manías. No todos estamos de acuerdo con él, es una propuesta que no ha llegado a las nomenclaturas, pero se las paso al costo porque ustedes van a oír hablar por allí de los trastornos bipolares tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6 y tipo 7. Para este autor, si uno se embriaga y se pone eufórico, es uno de los trastornos bipolares. Si uno toma un antidepresivo y se pone eufórico, es un trastorno bipolar. Entonces, hay que tomar en consideración eso como una línea de investigación, pero no todo el mundo está de acuerdo.
y otros trastornos que ya les he mencionado, el trastorno mixto depresivo ansioso y la adaptación depresiva que vimos dentro de los trastornos neuróticos. La depresión pues tiene una prevalencia mundial, en todos lados hay depresión. Parece ser que es una característica del ser humano el sentirse triste porque ha perdido algo o porque no alcanza algo. De tal manera que a cual más a cual menos, la depresión va entre un 2 y un 6 a 11, dependiendo de las poblaciones que se revisen, pero sobre todo es más frecuente en mujeres. Las mujeres se deprimen más, 2 a 1, quizá por un proceso de evolución adaptativa, quizá la necesidad de cuidar a la cría es una parte muy importante, y la sensación de tristeza ante la pérdida sea de un valor evolutivo y de sobrevivencia importante. Les quiero enseñar, porque ya casi estamos sobre el tiempo, un aspecto que me parece muy importante. Los enfermos de otras alteraciones somáticas se deprimen. En un estudio chiquito que hicimos en el hospital, el 50% de los pacientes que estaban en cama cumplían con criterios de depresión cuando estaban internados por otras razones. Entonces, dejar pasar esta circunstancia es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que hay alteraciones graves que evolucionan peor cuando hay depresión. Por ejemplo, los infartos. Un paciente posinfartado que tiene depresión, si no atendemos la depresión, puede volver a presentar una recidiva cardíaca y le va la vida en ello. Eso está bien documentado, y hoy en día las unidades coronarias recurren a un psiquiatra casi de base para tratar a los pacientes que están allí. En México, aunque la investigación es un poquito vieja, en la encuesta que se hizo en la Ciudad de México, el 12% de la población contestó positivamente a trastornos depresivos. Y en una visión más amplia de ese estudio, se encontró que la ansiedad ocupa el 14%, el abuso de sustancias el 9.2% y los trastornos del humor, principalmente la depresión, el 9.1%. ¿Alguien alguna vez en su vida ha estado deprimido? Hasta en un 30%. Y en el último año, el 13%. Y en el último mes, casi el 6% de los encuestados. El problema más serio está en que los pacientes que tienen depresión acuden a muchas instancias. Buenamente, al primero que acuden es al médico de primer contacto, al médico de su confianza. Por eso es tan importante aprender a resolver la depresión en un primer encuentro. Pero también van al psicólogo, en tercer lugar al psiquiatra, y luego a cualquier cantidad de personas que muy probablemente entiendan el proceso depresivo de una manera diferente. Desde una posesión demoníaca hasta un trabajito que le hicieron, o la falta de alguna hierbita que le hace falta. Por ahí alguien le dice a otro, lo que le hace falta es litio, mire, vaya y hágase una litemia, ya ve que bajito tiene el litio, por eso está deprimido. Bueno, cualquier cantidad de cosas. Es muy importante que cuando nosotros somos médicos de primer contacto, resolvamos la mayor cantidad de depresiones posibles, porque los psiquiatras no alcanzamos. Los psiquiatras deberíamos de ver exclusivamente las depresiones que no han respondido a tratamientos suficientes y por un tiempo prolongado, y entonces requieren de una apreciación más concienzuda. Si nosotros le damos un antidepresivo a dosis terapéuticas por 2-3 meses a un paciente y el paciente no responde, ese paciente es candidato a ir a ver al psiquiatra. La mayoría de los pacientes van a responder. Bueno, creo que esto no lo vamos a tener que saltar porque ya estoy sobre el tiempo. Miren, aquí este aspecto me parece muy importante, la comorbilidad. La depresión y cáncer, el 50% de los pacientes con cáncer tienen depresión.
Generalmente el paciente con cáncer espera que le manden una interconsulta con el psiquiatra para que no empiece su tratamiento antidepresivo. No puede ser, ¿no? El dolor, ¿cuánto puede durar una persona con un dolor crónico antes de que se entristezca y reniegue de la vida y prefiera morirse porque el dolor se lo está acabando? Las enfermedades cardiovasculares, como les decía, un infarto tiene una alta posibilidad de recidivar si el paciente está deprimido. Los trastornos endocrinológicos muy frecuentemente están encubiertos por síntomas afectivos como ansiedad y como depresión. Las enfermedades neurológicas pueden llegar a cursar con altos porcentajes de depresión. La epilepsia y el accidente vascular cerebral llegan a tener a veces hasta el 70 y el 80% de depresión en su evolución. Y naturalmente otras enfermedades, hay quien dice, por ejemplo, que la fibromialgia pues no es otra cosa más que una depresión encubierta por alteraciones físicas. ¿Por qué? ¿Por qué se atreven a decir eso? Porque la fibromialgia tiene como tratamiento principal un antidepresivo. Ese antidepresivo ayuda a la solución de la fibromialgia. Hay una pugna entre los reumatólogos y los psiquiatras, ¿no? Pero no es más que un momento para señalárselos. Muy bien. Vamos a una parte que me parece muy importante. Y es el de los medicamentos antidepresivos. Familiarícense con un o dos medicamentos antidepresivos que ustedes sepan cuándo está funcionando y cuándo no. Utilícenlos. Hoy en día son muy seguros. Hace unos años, antes de que aparecieran los inhibidores de la recaptura de serotonina, dar un antidepresivo era verdaderamente un riesgo. Los tricíclicos, que fueron los primeros medicamentos antidepresivos que aparecieron, y los inhibidores de la monoamina oxidasa, implicaban riesgos serios a la salud. El tricíclico tenía el inconveniente de que producía cardiotoxicidad y muchos otros síntomas: boca seca, visión borrosa, mareo, estreñimiento. Curarse de la depresión era verdaderamente un martirio. Aparece la fluoxetina, más o menos por ahí de 1980, y revoluciona el tratamiento antidepresivo. ¿Por qué? Porque la podemos dar con seguridad, la podemos dar a dosis altas, con dosis terapéuticas desde el principio, y el paciente empieza a mejorar. De tal manera que los antidepresivos y ciertos ansiolíticos se han convertido en los medicamentos más vendidos a nivel mundial. Por allí muchas revistas decían: estamos en la era del Prozac, ¿no? Que éramos la era del Prozac. Bueno, los inhibidores de la recaptura de serotonina son medicamentos muy seguros, que generalmente una sola tableta es la dosis habitual. Un medicamento raro que no se utiliza mucho como antidepresivo es el bupropión. El bupropión es un inhibidor de la dopamina principalmente, y como inhibidor de la dopamina tiene ciertas características, además de aliviar la depresión. Satura los núcleos de placer, y la gente no requiere de estar buscando recompensas extras, y se han utilizado, por ejemplo, para el tratamiento de ciertas drogadicciones. ¿Cuáles? Perdón por el término de drogadicción, pero es la forma más fácil de entendernos. Por ejemplo, el tabaquismo. Antes de que apareciera el último medicamento perdón, para el tratamiento del tabaquismo, era el medicamento de elección. Los duales, que tienen doble acción, tanto sobre adrenalina como sobre serotonina, son medicamentos muy potentes y tienen una característica virtuosa: son muy metiches contra el dolor. La duloxetina se utiliza principalmente en pacientes deprimidos que tienen dolor. ¿Tienen sus efectos colaterales? Sí, son generalmente provocadores de dolor de cabeza y de náusea, pero si hacemos que el paciente pueda tolerar esa circunstancia, se libra fácilmente de él. Los IMAOs han caído en desuso. El último que existió por allí aquí en México fue el moclobemide, pero creo que incluso está en desuso. Y la razón es que se hicieron una muy buena y bien ganada fama,
Nosotros si comíamos precursores de la serotonina, nos podían provocar crisis hipertensivas muy severas. Y por lo tanto, la mala fama le cayó al moclobemide, que aunque es reversible y tiene mucho menos ese efecto, pues cayó en desuso. Está la reboxetina, que es un inhibidor de la recaptura puro de la noradrenalina, y uno nuevo, relativamente nuevo, que es la agomelatina, el Valdoxa, que lo que hace es que inhibe los receptores de melatonina, y al inhibir los receptores de melatonina hace, por un mecanismo aún no bien comprendido, la resolución de la depresión. Es bueno, pero tiene el inconveniente de que así como puede mejorar el sueño en pacientes insomnes, puede provocar una fuerte hipersomnia. Muy bien, muy importante. Si un paciente tiene su primer brote de depresión, muy probablemente en un 50% recaiga. Pero si tiene un segundo, probablemente en un 70%. Pero si tiene un tercero, probablemente en un 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que quien tiene 3 episodios depresivos mayores se hace candidato a tener el tratamiento de por vida. Y esa es una de las cosas que frecuentemente no comprendemos. Queremos que el medicamento funcione como antibiótico. Vamos a los 7 días y luego vemos. No, el paciente requiere muy frecuentemente de tomarse el medicamento 2 meses y si el asunto se resuelve, mantenerlo 6 meses para valorar si va a recaer o no. Miren, este famosísimo cuadrito nos habla de cómo hay un momento en el que el paciente empieza a mejorar y si uno suspende la medicación, llega la recaída. Y todo este espacio debajo de la curva se considera recaída. Solamente cuando han pasado más de 6 meses, algunos dicen 9 y hasta 1 año, y suspendemos el medicamento y viene otro episodio, lo llamamos recurrencia. Entonces, no hay que confundir las recaídas con las recurrencias. Y no hay que confundir la mejoría con la remisión. La mejoría, un paciente se puede sentir mejor y tener síntomas residuales. ¿Cuáles son los síntomas residuales más comunes? El insomnio y la anedonia. Si el paciente todavía no disfruta de lo que hacía y el paciente no duerme bien, el paciente no ha remitido de su depresión. Solamente hasta que esos síntomas desaparecen, hablamos de la resolución. Muy bien, pues creo que el tiempo se me ha terminado, ya llegaron los verdugos y espero que les haya sido de utilidad. No sé si nos quede tiempo para preguntas. Sí, tenemos un espacio para hacer unas preguntas. Sí, doctora. No sé si les vayan a pasar un micrófono. Tenemos micrófono en los 3 pasillos del auditorio. Hay aquí una buena pregunta. Doctor, la diferencia entre los síntomas del feocromocitoma y los de la depresión no es No, el feocromocitoma no es frecuente que se confunda con la depresión. Con lo que es frecuente, muy frecuente que se confunda es con los trastornos de ansiedad. El problema de las descargas cromafines del feocromocitoma hacen que aparezca el paciente como un paciente con ataques de pánico. Entonces el diagnóstico es muy difícil, casi siempre es por exclusión. El problema está en que uno empieza a dar un tratamiento contra un ataque de pánico que se supone que debería de resolverse en unas pocas semanas o por lo menos responder muy bien con la conjunción de antidepresivos y ansiolíticos, generalmente clonazepam o algún otro
de alta potencia como el alprazolam, y el paciente no mejora, el paciente sigue presentando estas crisis. Estas crisis se presentan habitualmente sin correlación con eventos vitales que le son significativos al paciente, que uno en las entrevistas descubre. Esta atipicidad empieza a hacernos sospechar que el asunto no está bien, y uno acaba enviando al paciente al endocrinólogo, ¿no?, para que le haga estudios específicos sobre el feocromocitoma. Sin embargo, el feocromocitoma no es la endocrinopatía más frecuente ni la que nos llama más confusión. La que nos llama más confusión es el hipertiroidismo. Casi que un paciente que llega con crisis de pánico, uno de los estudios obligatorios de discriminación que tendríamos que hacer son pruebas de funcionamiento tiroideo. ¿Qué dije? ¿Tiroideos? Sí, tiroideo. Sí. Pruebas de funcionamiento tiroideo. El hipertiroidismo es una de las más frecuentes. Si se trata de una tormenta tiroidea, pues es relativamente fácil hacer el diagnóstico, o si es una tiroiditis de Hashimoto y tiene ahí exoftalmos, pues agua pasa por mi casa. Pero cuando todos esos fenómenos no se presentan, el diagnóstico diferencial puede ser difícil, y lo único que nos saca del problema son las pruebas de funcionamiento tiroideo. Doctor, buenos días. Por aquí, doctor. Doctor, una pregunta. En pacientes tratados de depresión, ¿cuánto es el tiempo que tengo que llevar el medicamento? Algunos pacientes se sienten bien y ya al mes lo suspenden. Entonces, hay dos dudas. ¿Cuánto tiempo es lo que yo lo tengo que manejar? ¿Y qué riesgo hay en esos pacientes de suspender y luego ellos solitos automedicarse? Era lo que les mostraba en las últimas transparencias. Sí, es muy alto. Fíjense que uno de los males de los antidepresivos es que son medicamentos de acción muy corta y que requieren de que nosotros no los tomemos todo el tiempo. El medicamento de acción muy lenta, el medicamento necesita, para que uno empiece a ver algo de funcionamiento, a pesar de la mercadotecnia de los laboratorios, por lo menos 2 semanas. La primera evaluación formal en casi todos los ensayos se hace al mes, y se supone que el medicamento está funcionando en su máxima expresión a los 2 meses. En mi experiencia, nivel de evidencia muy bajo, pero se los paso al costo, hay medicamentos antidepresivos que requieren más tiempo. Por ejemplo, paroxetina requiere de más tiempo para que tenga un buen efecto. Pues nuestra labor psicoeducativa es precisamente convencerlos de que, aunque se sientan bien, la necesidad de que se lo tomen por mucho tiempo es primaria. Doctor, buenas tardes. Doctor, acá. Sí, dígame. Buenas tardes. Felicidades por su excelente ponencia. Gracias. Tengo 2 preguntas. Una, ¿qué tratamiento recomienda para el trastorno obsesivo compulsivo? Y la otra es cuando usted aconseja que de por vida tomen el tratamiento en la depresión mayor. Perdón, esta última parte no la escuché. Cuando usted recomienda que de por vida tomen el tratamiento en una depresión mayor que tiene recaídas, si de por vida no le va a causar otro efecto colateral o alguna toxicidad en hígado, riñón, no sé, es la duda que tengo. Dos dudas. No, fíjese que son medicamentos bastante nobles, excepto los muy nuevos de los que no tenemos conocimiento, un derivado de la venlafaxina, la desvenlafaxina, y esta gomelatina que acaba de salir. Hay pacientes que tienen tomando 30 años fluoxetina, y en realidad no ha habido grandes dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en el tratamiento con los antidepresivos? Las combinaciones. Por ejemplo, el paciente puede requerir, en nuestra apreciación, que debe de tomar 40 miligramos de fluoxetina, a pesar de que la dosis habitual sean 20, por la gravedad de su síntoma, porque su metabolismo es así, por cualquier otra cosa. Y de repente, sin que nosotros sepamos, el paciente toma medicamentos orales contra hongos. Y entonces la interacción farmacológica es muy intensa, la concentración del medicamento antidepresivo se eleva tanto que puede llegar a causar un mal que se llama síndrome serotoninérgico, muy parecido al síndrome neuroléptico, que es hipertermia, intranquilidad, temblor, sudoración, taquicardia, y está en relación con el efecto
central del exceso de serotonina y se trata con medidas generales disminuyendo naturalmente la dosis. Pero salvo ese evento, en términos generales son muy bien aceptados. En la primera pregunta, precisamente uno de los riesgos que tenemos con el trastorno obsesivo compulsivo es que el medicamento debe ser llevado a sus dosis máximas. Hay ciertos antidepresivos, ciertos inhibidores de la recaptura de serotonina que son mejores contra las compulsiones que otros. Esos medicamentos se tienen que llevar a dosis máximas. Uno, por ejemplo, puede ser la paroxetina, otro puede ser la sertralina, otro puede ser la fluvoxamina, y entonces al llevarlos a dosis máximas podemos correr el riesgo de una interacción con otro medicamento y que nos aparezca el síndrome serotoninérgico por allí, que puede ser bastante peligroso. Pero son inhibidores de la recaptura de serotonina a dosis altas, el tratamiento que se propone como el mejor contra el trastorno obsesivo compulsivo. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. ¿Su experiencia con el uso de citalopram o escitalopram? Si puede hacernos algunos comentarios sobre ello. Bueno, como saben, el escitalopram es un derivado como el esomeprazol del omeprazol, ¿no? En una molécula quirial se le quitó la parte que aparentemente no funcionaba, la parte derecha, y quedó la izquierda. Creo que eso antes se llamaban los componentes levógiros de una sustancia, y entonces lo que hicimos fue lo que se hizo fue quitarle la mitad de la dosis al citalopram, que habitualmente se daba en 20 miligramos, y ahora el escitalopram se da en 10 miligramos, pudiendo aumentar la dosis de manera más sencilla sin que aparezcan los síntomas colaterales. Pero sinceramente yo se lo digo, aquí entre nos, sin que nadie me oiga y que nadie más, y si me dicen que lo dije no lo vuelvo a repetir. Y es que yo creo que el citalopram es superior que el escitalopram. Tiene mayor potencia y me da muchos mejores resultados, aunque la dosis tenga que ser mayor. O sea, nosotros debemos de empezar con 10 miligramos, a los 7 días subirlo a 20 y a veces puede llegar a requerir de 40 miligramos de manera habitual. Doctor, ¿sabe si eleva la presión intraocular? No, los antidepresivos no tienen fama de alterar la Me refiero al presión escitalopram o intraocular. al citalopram. No le- Me refiero específicamente al citalopram o escitalopram, si eleva la presión intraocular. Que yo recuerde, no. Los que son una calamidad con los glaucomas de ángulo cerrado son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, que casi siempre van acompañadas del tratamiento antidepresivo, son los que tienen el mayor problema. Y hasta donde yo recuerdo, salvo que haya algún síndrome específico de hipertensión ocular que sea muy grave, los antidepresivos no tienen alteraciones y los damos con bastante facilidad. Solo Sí. una pregunta más, doctor, por favor, para darle Sí, contestación. doctor, buenos días. el tratamiento para el tabaquismo en el uso de sustancias no sustitutos de la nicotina, como es el bupropión o el famoso Champix, ¿cuál piensa que sería mejor, el Champix, o sea, el que va a tomar los receptores de la nicotina, en comparación con el bupropión? No, parece ser que el Champix es superior al bupropión. El bupropión no es podríamos decir, una actividad específica sobre los receptores nicotínicos. Esto lo que hace es que estimula los centros dopaminérgicos de placer y evita que aparezca la necesidad de seguirlos estimulando. Sí, hasta donde yo entiendo, Champix es superior que bupropión, pero el bupropión tiene la ventaja de que tiene un efecto antidepresivo. Y un secreto aquí, casi todos los antidepresivos, sobre todo los inhibidores de la recaptura de serotonina, disminuyen la libido y hacen que la libido se atenúe, producen muchos problemas a la hora de presentar la eyaculación y el orgasmo, y pueden llegar a incluso presentar problemas de falta de erección. Sin embargo, el bupropión parece ser que es el único que verdaderamente no lo hace, e incluso hay algunos estudios en los que mejora
la respuesta sexual, sobre todo en las mujeres. Gracias. Sí, buenas tardes, doctor. Sí, perdón. Felicidades una vez más por ser el Día del Médico el día de hoy para usted y para todos los demás compañeros. Mi pregunta es la siguiente, el medicamento ideal en etapa aguda para las personas con intento suicida, ¿cuál recomendaría usted? El medicamento ideal para todo es el bueno, bonito y barato. Ese es para todo. El problema de la evaluación de un paciente suicida es que nosotros tenemos que determinar cuál es el nivel del riesgo. Si nosotros tenemos un riesgo muy alto, entonces tenemos que no solamente utilizar un antidepresivo, sino utilizar frecuentemente un neuroléptico, o sea, un antipsicótico, un medicamento que lo va a frenar de manera efectiva para que el acto no pueda ser llevado a cabo en lo que el medicamento antidepresivo va funcionando. Cuando nosotros no hacemos una muy buena evaluación, lo que nos puede suceder es que el aumento de la vitalidad del paciente deprimido, sin que haya una reversión de las ideas depresivas, lo lleva a cometer el acto suicida, ¿sí? Porque ya tiene la fuerza con que hacerlo, aunque todavía no se haya salvado de las ideas deprimidas. Y ahí es en donde el diagnóstico fino es muy importante. Ahí es en donde incluso podemos llegar a requerir de terapia electroconvulsiva, o sea, el famosísimo electrochoque, que son de las poquitas indicaciones que todavía tiene. Entonces, más que cuál es el tratamiento ideal, ¿cuál paciente? El riesgo es inminente, electrochoque. Muy serio, electrochoque. El riesgo es alto, neuroléptico y antidepresivo. ¿Sí? El riesgo no es alto, pero existe la sospecha de que siga deprimido, las visitas constantes nos dicen eso, entonces aumentamos un neuroléptico. Y si solamente era una idea vaga de muerte y nunca hubo ni siquiera un gesto suicida, podemos dejar el puro antidepresivo, no hay ningún problema, ¿no? Gracias. Bueno, agradecemos la participación del doctor Martínez Lemus con un fuerte aplauso. Doctor, reciba un presente y este reconocimiento por parte del Laboratorio Médico del Chopo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.